Bueno, pues gracias Dios esta noche te damos por este tiempo, por estas enseñanzas que estamos recibiendo. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos revele las Escrituras como de la manera como el Padre, ¿verdad? Reveló al Hijo, la manera como tu Espíritu Santo las inspiraste y por eso están escritas, para que de ellas aprendamos. Y te damos gracias, Dios, por lo que estás haciendo en cada uno de los estudiantes. Gracias por lo que hiciste el domingo. Sabemos que fue una gran bendición la palabra y la tomamos, Señor. Tomamos esa palabra, la creemos, Señor, y que tu palabra sigue abundando en nuestro corazón, Señor, y se haga carne, Señor. Queremos ser huesos de tus huesos, carne de tu carne, Señor, y que tú puedas obrar con toda libertad en medio nuestro y a través de nosotros, Padre. Amén, amén. Bueno, pues creo que Sergio va a empezar. Sí, estamos retomando, ¿verdad? La enseñanza que la semana pasada pues tuvimos algunos problemitas también, se nos cortó la señal y a fin de cuentas pues no supimos realmente cuánto avanzamos, pero yo creo que por lo menos logramos llegar a una hora de transmisión, ¿verdad? Entonces espero que hayamos aprovechado ese tiempo. Veíamos cómo en las Escrituras, ¿verdad? Todos los que venían a Jesús, todos los que iban al encuentro de Jesús, todos los que iban buscando a Jesús, ¿verdad? Y tuvieron esa experiencia de estar delante del Señor, ¿verdad? Todos ellos fueron sanados, ¿verdad? Llegaban con enfermedades de diversos tipos, de diversas índoles, ¿verdad? Y todos los que estaban oprimidos y endemoniados y con dolores y que estaban, ¿verdad?, sufriendo de enfermedades de todos tipos, todos fueron sanados. Era una cosa extraordinaria la que estaba sucediendo con Jesús. Bueno, yo quiero ir ahora al libro de Mateo, Mateo capítulo 8 y versículos del 14 al 17, y esto lo tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? Lo voy a estar leyendo. Dice la Escritura: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Y estamos viendo el inicio, ¿verdad?, del caminar de Jesús en este ministerio de sanidad y milagros. Y después de estar en la sinagoga, ¿verdad?, compartiendo y manifestando el reino de Dios en ese lugar de convocación, donde todos iban a adorar y a buscar, ¿verdad?, el ser expuestos a la palabra. De ahí sale Jesús, ¿verdad? Y entonces camina con sus discípulos, viene acompañado de todos sus discípulos y se va a la casa de Pedro, dice la Escritura, ¿verdad? Y cuando llegan aquí a la casa de Pedro, pues resulta que la suegra está en cama, ¿verdad? La suegra está con fiebre, está enferma, ¿verdad? Y pues empieza a haber ahí una experiencia muy asombrosa. Yo estuve haciendo viendo algunas escrituras, ¿verdad? Y en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 38, ¿sí?, viene la misma escritura, ¿verdad?, narrada ahora por Lucas, ¿verdad? Estamos viendo el libro de Mateo, ahora estamos viendo la perspectiva de Lucas, del mismo evento, ¿verdad?, del mismo encuentro de Jesús con la suegra, ¿verdad? Dice el versículo 38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, dice Lucas, ¿verdad? O sea que no era una fiebrecita cualquiera, no era realmente algo serio, ¿verdad? Una gran fiebre, ¿verdad? Y dice, y le rogaron por ella, ¿sí? Entonces esto me llamó mucho la atención porque
la suegra, ¿verdad?, estaba siendo atacada, ¿verdad?, de enfermedad, pero era una enfermedad pues ya muy peligrosa, ¿verdad? Acuérdate que cuando se desata una fiebre intensa, ¿verdad?, fuerte, fuerte, que no se puede controlar, es muy peligroso, sobre todo en los bebés, ¿verdad? En los bebés, si un bebé, ¿verdad?, empieza con unas fiebres tremendas, ¿verdad? Los médicos lo tienen que atender de inmediato, ¿verdad? Y aún lo meten en agua con hielo y tratan de controlar la fiebre, ¿sí? Entonces, lo que es el caso de los bebés y de los adultos, ¿verdad?, ya mayores, ¿sí?, es muy peligrosa la fiebre, ¿verdad? Puede ser aún mortal, ¿verdad? Y entonces vemos cómo era una fiebre muy peligrosa, ¿verdad?, para la edad que tenía la suegra, ¿sí? Y pues los discípulos, los que estaban acompañando a Jesús, ¿verdad?, que andaban, que habían sido llamados por Jesús, ellos habían visto los milagros que estaban sucediendo en la vida de Jesús. ¿Se acuerdan que veíamos cómo Jesús dice que recorrió toda la región, ¿verdad?, de Galilea, ¿verdad?, y aún de Siria, el país vecino, ¿verdad? Y dice que todos venían a ellos. Entonces ellos estaban viendo todos estos milagros suceder, y ahora pues están viendo a un ser querido, ¿verdad? Ahí estaba Pedro, pues estaba su suegra, ¿no? Entonces imagínate que la suegrita se te enferme, ¿no? O sea, ¿qué cuentas vamos a rendir? Entonces, pues Señor, mejor sánala, Señor, no se nos vaya a ir, ¿verdad?, antes de tiempo, ¿sí? Porque luego, ¿quién cuida a los nietos? ¿Verdad? Entonces, estaban muy preocupados por la suegrita. ¡Viva, ¿no? las suegras! ¡Viva las suegras! Un aplauso a las suegras. Claro. ¿Sí? Entonces vemos cómo dice Lucas, ¿verdad?, que dice, y le rogaron por ella. Entonces no solamente le pidieron Jesús, ¿verdad?, pues, oye, está enferma, no, dice que le rogaron, ¿sí? Así que fue una petición muy intensa, muy profunda, ¿verdad?, de todo corazón, ¿verdad?, para que pues Jesús interviniera, ¿sí? Entonces vemos la suegra, ¿verdad? La suegra pues estaba postrada en cama, dice que estaba completamente, ¿verdad?, completamente postrada, ¿sí? Y al rogarle a Jesús, ¿verdad?, por la suegra de Pedro, ¿sí?, Jesús, ¿verdad?, respondió, ¿sí?, respondió, y dice Mateo, ¿sí?, dice, y le tocó su mano. ¿Cómo respondió Jesús? Extendiendo su mano, ¿sí?, y tocando, dice, la mano de la suegra, ¿sí? Y dice que sucedió un milagro sobrenatural, dice, la fiebre le dejó, ¿sí? Entonces, hubo una respuesta, ¿verdad? Pero también si leemos en el libro de Lucas, dice la Escritura, ¿sí?, e inclinándose hacia ella, ¿sí?, reprendió la fiebre. Así que no nada más extendió la mano y le tocó la mano, sino que además, ¿verdad?, se acercó a la suegra, ¿sí?, y echó fuera esa fiebre, ¿verdad?, la reprendió, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, al instante la fiebre la dejó, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que la suegrita, ¿verdad?, que estaba postrada en cama, quiere decir que estaba tan mal que no tenía ni fuerzas para pararse, ¿eh? O sea, así de fuerte estaba el ataque de enfermedad contra la suegra, ¿sí? No tenía ni fuerzas para moverse, no tenía fuerzas para pararse, no tenía fuerzas para hacer nada, ¿verdad? No podía moverse, no podía valerse por sí misma, ¿no? Entonces, ¿verdad?, la fiebre se va en un instante, ¿verdad? Y ella se recobra, ¿verdad? Porque dice que se levantó de inmediato, las fuerzas le regresaron, ¿verdad? Y entonces empezó a servirles, ¿sí? De inmediato empezó a atender, ¿verdad? Entonces vemos cómo ella recupera las cosas. Pero hay cosas que Jesús establece en este momento, ¿verdad?, que tú y yo tenemos que aprender, ¿sí? Así que si estás tomando nota, empieza a anotar, ¿sí? Lo primero que Jesús hizo, ¿verdad? Si estás tomando notas, punto número 1, ¿sí? Lo primero, ¿sí?, estableció su reino. Él llegó a la casa de Pedro, ¿sí?, y el reino llegó a la casa de Pedro, ¿sí? Entonces, se oye doble también a veces, dice. Bueno, estableció el reino. Lo segundo, manifestó el poder de lo alto, ¿sí? La fiebre, ¿verdad?, se reprendió, ¿sí? La fiebre salió, ¿sí? El poder fue manifestado.
Lo tercero, Jesús está anunciando un tiempo nuevo, ¿sí? Viene el tiempo de las manifestaciones sobrenaturales en la tierra por causa del reino de los cielos estableciéndose. Cuarto, sanó a todos los enfermos. Si seguimos leyendo, ¿verdad? Todos fueron sanados. Punto número 5, dice que echó fuera espíritus inmundos por su palabra, ¿sí? La palabra que estaba liberando Jesús, ¿verdad? Tenía autoridad, tenía poder para hacer que los demonios, ¿verdad? Fueran reprendidos, salieran completamente, ¿sí? Entonces, dice la Escritura, ¿sí? Que le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios, sanó a los enfermos y luego dice el versículo 17, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, sigue tomando nota, ¿sí? Sigue tomando nota, ponle como subtítulo, ¿sí? Cumplimiento profético. Ponle cumplimiento profético. Punto número 1. ¿Sí? Que la palabra profética sustente nuestro ministerio. Necesitamos que la palabra profética sea el sustento de nuestro caminar en el ministerio de sanidad y milagros. Amén. Punto número 2. Punto número 2. Que mi vida sea un cumplimiento profético de la palabra revelada. Que mi vida sea un cumplimiento profético de la palabra revelada. Punto número 3. Que la palabra profética esté formada en nuestro espíritu. Punto número 3. Que la palabra profética esté formada en nuestro espíritu. Entonces, date cuenta que aún Mateo, ¿sí? pudo entender, ¿verdad?, que la profecía de Isaías se estaba cumpliendo delante de ellos, delante de los discípulos. Ellos estaban empezando a ver, ¿verdad?, manifestaciones del reino de los cielos, estaban viendo cómo la enfermedad salía huyendo, estaban viendo cómo los demonios eran echados fuera por medio de la palabra poderosa, todos los enfermos eran sanados, y entonces, ¿verdad? Mateo dice, es que, esto es lo que dijo el profeta Isaías, ¿verdad? Entonces, ellos estaban viendo cómo Jesús era el cumplimiento de la palabra profética, ¿sí? Punto número 4. ¿Sí? La palabra profética primero se tiene que cumplir en ti. Es muy importante, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, estemos atentos a lo que el Espíritu quiere para nuestras vidas y que cuando Él te dé una palabra, ¿sí?, esa palabra no la sueltes. Órala, medítala, toma tiempo, ¿verdad?, en repasarla y en repasarla. Vete a la Escritura y fundamentala, ¿sí? Toma la palabra y declárala, ¿sí? Ponte aún enfrente del espejo y háblate esa palabra,
¿sí? Y pídele al Espíritu Santo que la haga carne, que esa palabra, ¿verdad?, se empiece, ¿verdad?, a manifestar a tu vida, que se empiece a cumplir, ¿verdad?, en ti, ¿verdad?, que se cumpla. ¿Amén? Punto número 5. Cuando la palabra ya está dentro de ti, ahora modela la palabra hacia afuera. Ya se hizo carne en ti, ahora tú eres, ¿verdad?, la manifestación de esa palabra. Empieza a caminar en esa palabra revelada que ya se hizo carne, ¿verdad?, y que te lleve, ¿sí?, a ser tú el cumplimiento profético de la palabra que salió del cielo. Amén. Punto número 6. Conviértete en buscador desesperado de su presencia. ¿Qué fue el número 4? La número 4. La palabra profética, pero es que... La palabra profética, número 4. La palabra profética primero se tiene que cumplir en ti. Lo que Dios dice que va a hacer, que primero se haga en ti. Amén. Sí. El punto 5 me dicen que no se escuchó también. Punto 5. Cuando la palabra profética ya está dentro de ti, cuando ya está dentro de ti, ahora modélala hacia afuera. No se escucha bien. Ay, Dios mío. Modélala hacia afuera. Sí. Que se corta más que la semana pasada. ¿No se estará cortando ya también? No, ahí está. Ahí está. O sea, se está transmitiendo completo. Está en verde. O sea, se está en live stream. ¿Pueden entrar al live stream a ver si se está transmitiendo? Por el live stream la pueden ver también, si se les está cortando mucho, se les está congelando. Sí, aquí nosotros pues no vemos que, o sea, nosotros vemos todo normal. Aquí no. Sí. Se va. Sí. Ok. Se va. Centro Internacional, ¿cómo se escribe? ¿Cómo entra en el live stream? Centro Internacional Agua Viva, live stream. Sí. Centro Internacional Agua Viva, live stream. Hay estas señales, seguirán a los que creen. Si quieres escribirlo aquí. Vamos aquí. ¿Ya está? Ok, Centro Internacional, todo pegado. Se supone que lo escribí, no salió. Centro Internacional Agua Viva, ahí está. Centro Internacional Agua Viva, livestream.com. Se ve muy bien. Ajá, Zaira está viendo el livestream.
Sí, en Tijuana Oye, lo están viendo la señal y está más muy claro. clarito y todo, ¿no? Entonces, Zaira, ¿por qué no copias el link que está arriba del Livestream para que se los pongas ahí a ver si sí, lo pueden captar? Estamos con 2 señales. Ahí ahí está. está. Ahí tienen Gracias, la Zaira. señal y traten de copiar el link y péguenlo en su, De la nariz. pues casi en la nariz. Péguenlo Y eso es en el casi. Yahoo o en el Google, ¿no? Ujú. Ahí. Y y que es donde transmitimos todos los domingos. Entonces, traten de conectarse y está ahorita muy bien la señal por Livestream. Vamos a usar Sí, la Livestream, yo sí. creo. Entonces, La escritura. vamos que en el punto número 5. 5, cuando el fundamento aquí. Es que a mí justo yo sé eso. Cuando el fundamento. Entonces, cuando la palabra está dentro de ti, ¿sí? Ahora modela la palabra hacia afuera, ¿sí? Porque la palabra ya se hizo carne en ti y tú eres la manifestación de esa palabra. Ahora empieza a caminar en ella, ¿verdad? Que esa palabra que está revelada dentro de ti, ¿sí? Te lleve a ti a hacer el cumplimiento profético de esa palabra que salió del cielo. O sea, en otras palabras, que se haga carne, que lo creas en tu corazón, porque muchas veces tenemos el conocimiento en nuestra mente, pero dice la palabra que con el corazón se cree para justicia. La fe viene de nuestro espíritu, de nuestro corazón, y esa es la fe que arrebata, es la fe que cree la palabra, que vive la palabra, que desata la palabra. ¿Ok? Por eso es importante, como les decía hace unos minutos atrás, ¿verdad? Que cuando viene la palabra, cuando el Espíritu te habla, ¿verdad? Esa palabra de revelación, ¿sí? Tú la tomes y no la sueltes, ¿sí? Atrápala, atrápala en tu espíritu, empieza, ¿verdad? A orarla, empieza a declararla, empieza, ¿verdad? A meditar en la palabra. Tómate tiempo para estarla orando continuamente, vea la escritura para fundamentar esa palabra, ¿verdad? Que tenga sustento bíblico, ¿sí? Y empieza a orarla continuamente y decláratela, aplícatela, ¿sí? Pídele al Espíritu que la imprima con su fuego en tu corazón, que la grabe con fuego en tu corazón, hasta que esa palabra tú sientas que se hace parte de tu vida, que es tuya, ¿verdad? Ya nadie te la puede arrebatar, ya nadie te la puede quitar, ¿verdad? Y en esa palabra tú empieza a caminar en ella ahora, ¿sí? Empieza a modelar esa palabra, que tú te conviertas en la revelación de esa palabra. Amén. Entonces, punto número 6. Punto número 6. ¿Sí? Conviértete. Punto 6, conviértete en un buscador desesperado de su presencia. ¿Sí? Tú y yo necesitamos la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que necesitamos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, trabaje, o sea, permítele al Espíritu Santo trabajar con tu vida, ¿verdad?, en el área profética. Permítele que agite tu espíritu, ¿verdad? Y que el fluir profético dentro de ti, ¿verdad?, se empiece a agitar. Por eso, ¿verdad?, hemos estado nosotros impulsando, ¿verdad?, a que ores en lenguas, ora en lenguas, más y más y más y más y más y más, ¿verdad? Para que tu espíritu, ¿verdad?, entre en actividad, para que tu espíritu se agite, ¿verdad? Y entonces el fluir dentro de ti, dice Jesús, ¿verdad?, que de tu interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Esto dijo del espíritu que habían de recibir, ¿verdad? Porque todavía él no había ascendido a los cielos, pero él ya ascendió, ahora el Espíritu Santo va a correr dentro de ti. Esas aguas que corren dentro de ti cuando tú oras en lenguas, ¿verdad?, es el fluir profético que te va a llevar, ¿verdad?, a desatar, ¿sí?, lo profético cuando viene el derramamiento. Tú te llenas y te llenas de aguas hasta que se derrama a través de tu vida. Entonces, conviértete en ese buscador, ¿verdad?, de la presencia de Dios, ¿sí? Ponte una meta, ponte, ¿verdad?, ese objetivo, ¿verdad?, de que
Espíritu Santo, te voy a buscar hasta que te encuentre. Y cuando te encuentre, no te voy a soltar, ¿sí? No te voy a soltar hasta que me bendigas, ¿sí? Hasta que empieces a hacer esa obra en mi vida. Y la cuestión es que el Espíritu Santo mora en nosotros. O sea, necesitamos encontrar esa conciencia de tener esa comunión, de poderlo sentir, de poder estar conscientes de que Él está en nosotros. Que nada más es avivar, es poder, es entrar esa intimidad con Él, esa intimidad, esa relación personal cada día, ¿sí? Entonces, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, quiero conocerte más, necesito más de ti, necesito que conocerte, necesito sentirte, necesito vivir, ¿sí? La experiencia viva de la palabra, la experiencia de esa relación contigo. Es cuando no hay conciencia del Espíritu, lo vamos a ver buscando así como a ver dónde anda por fuera. No, Él está dentro de nosotros, Él está dentro de nosotros. Jesús envía su Espíritu a morar en nosotros y Él no se va y no se va y viene. Simplemente a veces no nos damos cuenta porque no lo tomamos en cuenta. A veces sentimos que está lejos, pero cada día nosotros tenemos que ir tras una relación con el Espíritu Santo, porque si lo dejamos, Él está ahí y se va a quedar calladito, ¿sí? No lo vamos a sentir muchas veces, pero si nosotros estamos conscientes y avivamos el don, avivamos el fuego del Espíritu en nosotros, vamos a vivir en esa fortaleza de Él y en esa conciencia de que Él mora en nosotros, porque eso yo creo que es uno de los problemas de la iglesia. Sentimos que está afuera, que tiene que alguien venga y me lo dé, como si fuera y viniera, ¿sí? Dice la palabra, al que cree la Escritura, el que cree en Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Si esos ríos brotan de nuestro espíritu está unido al Espíritu de Dios y es de donde tiene que brotar los ríos de vida, los ríos de sanidad, los ríos de bendición, ¿sí? Para los demás y para nuestras propias vidas. Ahora escucha lo que dice la Escritura. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14, dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Amén? Entonces tenemos a Jesús dentro, pero nosotros tenemos que honrar la palabra y tenemos que honrar sus mandamientos y tenemos que amar su palabra, ¿sí? Si tú guardas sus mandamientos, le estás diciendo al Señor, yo te amo, yo te amo. Y dice entonces Jesús, ¿verdad? Cuando yo vea que verdaderamente me amas, dice, mi Padre te va a amar y yo te voy a amar, ¿verdad? Y me voy a empezar a manifestar a ti. Y luego le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, ¿cómo vas a hacer una distinción entre los que verdaderamente te aman y los que verdaderamente te buscan y no, ¿verdad? Al mundo que ni siquiera, ¿verdad? ¿Caso te hace? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Esto ponlo como sello en tu corazón. Ama la palabra de Dios, ¿verdad? Y atesórala en tu corazón, que la palabra se vuelva carne dentro de ti, ¿verdad? Para que tú puedas modelar esa palabra, ¿sí? Y entonces dice, el que me ama, mi palabra, dice, guardará. Y mi Padre, fíjate, mi Padre dice, le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Claro. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, oye, tenemos a la Trinidad, ¿verdad? Habitando en estos tabernáculos vivos de carne. Amén. Entonces necesitamos, ¿verdad?, ser buscadores de su presencia y no que su presencia está por allá afuera, no está dentro de ti, la tienes que buscar dentro de ti. Por eso, ¿verdad?, le cuesta tanto trabajo a los cristianos, porque ellos quieren encontrar algo, ¿verdad?, que está allá afuera, quieren que se les aparezca algo, que les brille algo, que resplandezca algo, ¿verdad?, que vean una imagen. ¿Sabes qué? No, está dentro de ti, lo tienes que encontrar, ¿verdad?, a través de amarlo, de amar la palabra, de buscarlo con todo tu corazón. Dice Dios, ¿verdad? Me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo vuestro corazón. ¿Por qué? Porque está en el corazón, Él está dentro de ti, ¿verdad? Pero lo tienes que encontrar adentro. Quiere decir que tu espíritu se tiene que empezar a activar,
¿Sí? ¿Por qué? Porque, o sea, dice la Escritura, ¿verdad? Que lo espiritual se acomoda a lo espiritual, ¿verdad? El Espíritu Santo le va a hablar a tu espíritu, no a tu carne. Entonces tú lo quieres encontrar con tu carne, lo quieres encontrar con tus sensaciones, ¿verdad? Con tu mente, con el alma, pero ¿sabes qué? Es a nivel espíritu. ¿Sí? Entonces tienes que ser un buscador en el espíritu. ¿Sí? Conviértete en ese buscador desesperado de su presencia. Él es espíritu y Él se revela a tu espíritu. Amén. Punto número 7. Aquí yo más quiero agregar algo, ¿no? Por eso es bien importante la obra del Espíritu Santo, porque dice el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces todo esto es, dice de la misma manera que el Padre habita en mí, ¿sí? Es la misma manera como Jesús y como el Espíritu habitan en nosotros. Entonces esto tiene que ser algo que tiene que ser revelado a tu vida, ¿sí? Nosotros te lo estamos diciendo, pero tiene que ser revelado por el Espíritu, que nosotros somos esa habitación, somos el templo del Espíritu Santo, somos la habitación del Espíritu Santo. Entonces, por eso podemos nosotros hacer las mismas obras que Jesús, si quiere el Espíritu, que estemos plenamente convencidos, ¿verdad? Que es el mismo poder con el que Jesús se movió, es el mismo, él cumpliendo las Escrituras. Bueno, ahorita Sergio nos hablaba, nosotros quiere Dios que nos convirtamos en cumplimiento de Escrituras o de profecías que ya están escritas acerca de nosotros también y de la obra que el cuerpo de Cristo vamos a hacer. Pero por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo, tener esa conciencia de que estamos en Él, que Él en nosotros, y entonces podemos hacer las mismas obras que Jesús dice y aún mayores. Aleluya. Amén. Bueno, punto número 7. Busca las cosas espirituales que son vida eterna. ¿Sí? Enfócate en buscar lo del cielo. Enfócate en buscar lo de arriba. Dice Pablo, pon tus ojos en las cosas de arriba y no las pongas aquí abajo. ¿Sí? No las pongas aquí abajo. Chispas. Ya no sigue el live stream y aquí la señal. Lo tengo en verde. Bien, pues pongan los dos entonces. Ahora sí que. Ahora vamos a enviar señales de humo entonces. Vamos a enviar señales de humo. Así que. Híjole. Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos avanzando. Se va a quedar grabado en live stream. Sí. Yo la voy a tener grabada en live stream. Zaira está en las dos. Zaira sí está en las dos. Zaira sigue funcionando. El enemigo no quiere que escuchen y aprendan. Dice que puede ser por el viento, posa. Ya la semana pasada no. Se queda grabado, ¿eh? Entonces, está grabado y vamos a tratar de subirla, ¿verdad? De alguna manera para que tengan acceso a toda esta plática completa, ¿no? Si no, va a tener que ir a dar la clase agua viva, a lo mejor sí, está pues, mejor enseñar. Sí, si no, tendremos la próxima clase que ver qué solución le damos a esto, ¿no? Bueno, te decía punto número 7. Okay. Sí. Punto número 7. Busca las cosas espirituales que son vida eterna. Son las cosas, ¿verdad?, que el Espíritu, ¿sí?, nos lleva, ¿verdad?, a descubrir. ¿Sí? Después ya no. Sí. Y necesitamos nosotros encontrar cómo, ¿verdad?, movernos de lo natural a lo espiritual. Tenemos nosotros que cruzar esa barrera, ¿verdad?, de salir de un caminar cristiano natural y meternos a la vida en el espíritu. Y esto, ¿verdad?, va a requerir que tú te entrenes en los sentidos espirituales, la oración, la intercesión, el ayuno, la adoración,
la alabanza, ¿verdad? Son armas espirituales que desarrollan tu espíritu, ¿verdad? Y que nos llevan, ¿verdad? El escudriñar la palabra, el estudiar la palabra, el orar la palabra, el meditar la palabra, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Activa tu espíritu, ¿verdad? Y que tú puedas vivir por la palabra. Entonces, hay que buscar las cosas que son espirituales. Amén. Punto número 8. 8. Punto número 8. Gánate la confianza del Espíritu Santo. Necesitamos nosotros ser sensibles cada vez más al Espíritu Santo. ¿Sí? Necesitamos... No se escucha nada. Rosa Luzanilla no escucha nada. No, pues vamos a tener que ir la semana que entra a ver si desde Aguaviva, reload a Livestream, irlos a dar la clase allá o grabarla y luego nada más subirla, porque vamos a repetir el punto 8. Punto 8. Gánate la confianza del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo como persona, ¿sí? Tiene que ser tratado, ¿verdad? Con todo respeto, con todo honor, porque Él es Dios, ¿verdad? Es la persona de Dios, ¿sí? Tenemos que valorarlo, tenemos que reverenciarlo, tenemos que darle su lugar, ¿sí? Y entonces buscar ser amigos del Espíritu Santo, ¿sí? Quiere decir que el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando tú estás dispuesto, ¿verdad? A ir en pos de Él va a estar probando tu vida. Él va a estar probando si verdaderamente quieres más y más y más y más de Él, ¿sí? Y en la medida que tú vas avanzando, ¿sí? Él te va a ir dando probaditas cada vez más gloriosas, ¿verdad? Y quiere decir, te va a ir dando más confianza, ¿verdad? Tú te vas a ir ganando su confianza, de tal manera, ¿verdad? Que Él pueda llegar a decir, ¿verdad? Un día, ¿verdad? Él es mi amigo o ella es mi amiga, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Otorga confianza a los amigos. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, ¿verdad? Ya no los voy a llamar siervos, ahora los voy a llamar amigos, ¿sí? Porque el siervo no sabe, dice, lo que hace su Señor, pero los amigos, dice, su Señor les declara todas las cosas, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad? En ese sentir, ganarnos la confianza del Espíritu Santo. Amén. Punto número 9. Entrena tu oído para poder oír la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Entrénalo. ¿Sí? Y esto requiere, ¿verdad? Requiere de dedicación, requiere de búsqueda. O sea, todos estos puntos están relacionados, ¿sí? Tú y yo tenemos que aprender, ¿sí? A sintonizar nuestro oído con las frecuencias del cielo. Tenemos que aprender, ¿verdad? A descubrir, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia de la voz del Espíritu Santo, de la voz del cielo, de la voz de Dios, ¿sí? De la voz del Espíritu? Sí, que aunque esté inundado de voces, ¿verdad? Tú puedes distinguir claramente la voz del Espíritu. Es como una mamá, ¿verdad? Cuando lleva a su hijito, ¿verdad? Lo lleva al salón de clases y está inundado de niños y todos están gritando, todos están hablando, todos están en alboroto y de repente su querubín, ¿verdad? Se da un golpe y empieza a llorar y empieza a gritar, mamá, 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 ¿verdad? Y bueno, la mamá, como ya está tan entrenada en la voz del niño, ¿sí? En medio de toda esa multitud de voces, sabe que su preciosura, ¿verdad? Sabe que su preciosura se lastimó y entonces la mamá corre, ¿verdad? No queda confundido. Repite porque no oyeron. Punto número 9. Bueno, repetimos. ¿Sí? Entrena tu oído para poder oír la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Entrénalo. Entrena tu oído para que puedas oír la voz del Espíritu Santo.
Nos están entrenando el oído ahorita. Nos están entrenando el oído, ¿sí? No tenemos que grabar. Ok, va a quedar grabada, es lo bueno. Punto número 10. Punto número 10. Desarrolla, punto 10, desarrolla la fe que mueve montañas. Necesitamos nosotros permitir que el Espíritu Santo trabaje con la palabra en nuestras vidas, ¿sí? El Espíritu Santo toma la Escritura, toma la Biblia, ¿sí? Y es el material de trabajo para poder desarrollar nuestra fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Punto número 10. Desarrolla la fe que mueve montañas. Y lo tarda para yo escribo, tarda mucho su verso. Okay. Amén. Entonces, vemos cómo la iglesia necesitamos depender del Espíritu Santo. ¿Sí? Necesitamos que el Espíritu Santo nos entrene. Sí. ¿Sí? Y necesitamos que el Espíritu Santo nos haga crecer en la fe. Porque todo lo que tiene que ver con sanidad y milagros es por fe, ¿sí? Es aprender a caminar creyendo que lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo es para nosotros también. Y que nosotros podemos caminar en las mismas pisadas que caminó Jesús. Amén. El punto 10, otra vez. Punto número 10. Ya quedó escrito, desarrolla la fe que mueve montañas. Entonces, ¿sí? Nos damos cuenta cómo, ¿sí? Cuando la suegra de Pedro está enfermita, dice que estaba postrada y no podía servir. ¿Sí? El deseo de ella era atender, el deseo de ella era servir, pero la enfermedad, ¿sí? Golpeó su salud, ¿sí? Le quitó las fuerzas, ¿sí? Y no podía servir. Y yo creo que lo que más le dolía a ella es estar en cama, ¿verdad? Postrada en cama, sin poder servir. ¿Sí? No Quiero llorar ni aquí ni allá. No, qué lástima. Chispas. Vamos a tener que grabar y luego subirla. Sí. Sí, pues lo bueno es que se va a quedar en Sí, mi va a máquina. quedar toda cortada. ¿Eh? Va a estar toda cortada. La de allá. Sí. Pues sí, pero va a estar completa. Mm. Sí. Ok. Punto número 11. Conéctate con la frecuencia de su voz para que tu fe sea edificada y fortalecida. Que nos atengamos porque no se está, no se preocupe, que es mejor que se detenga. Pastor, mejor grábenos la clase y le compramos el sitio. Sí, es que no avanza nada. Okay. Sí. Vamos a ver de alguna manera y subirlo por un stream. Pero ya subirlo para... Lo que vamos a hacer es grabarlas, o sea, el último intento lo haremos en Aguaviva, pero de todos modos lo que vamos a tratar de hacer es grabar la clase directamente y luego subirla al ¿qué? Pues Yahoo, en Yahoo. No, ¿cómo se llama? En el YouTube. En el YouTube podemos abrir una página de clases
en YouTube para que ustedes las puedan estar tomando semanalmente y puedan estar trabajando con ello. Porque es la manera, podemos darla, nosotros podemos ir la semana que entra a dar la agua viva, esperemos que esté mejor la señal. Yo en la mañana estuve con el grupo de oración y no tuvimos problema. Los miércoles estoy dando la clase vía esta vía y no he tenido problema, ¿sí? Pero ahorita el enemigo pues se pone fastidioso, ¿no? Para no quererlos dejar. Ahora, esta hora, lo que yo siento está muy es que esta hora todo el mundo sale del trabajo y todo el mundo se conecta y se carga Habría que dar las líneas, ¿no? Entonces, pero vamos a ver, porque no así lo podemos haremos. avanzar Sí, y la gente quiere tomar los puntos. Entonces, si lo subimos al YouTube, pues ya lo podrán tomar y repasar y estarse preparando y claro. hasta compartir con otros. Ujú. Sí. ¿Qué les parece eso? Lo que queríamos era aprovechar, tener un tiempo juntos, ¿no? Pero pues estamos viendo mucha problemática con los medios de comunicación. Digo, la semana que entra todos vamos a tratar de hacerlo allá y para darle continuidad. Y si allá se está funcionando, pues de allá daremos la clase, ¿ok? Porque pues tampoco queremos que de esta manera tan cortado, pues ni se aprovecha. Sí, porque se rompe la continuidad, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Ok, entonces pues... Pues ahí la vamos a parar. A lo mejor volvemos a grabar esta clase, porque aún la grabación tiene muchos cortes. O reeditarla, si se puede reeditar. Y entonces ya irán los puntos que se vieron, ¿no? Pero de alguna manera los vamos a seguir dando las clases, ¿ok? Ok, pues muy bien, oramos. Sí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos, Señor, toda esta situación delante de ti, Señor, y que, Señor, pedimos que venga, Señor, tu respuesta, Señor. Danos la sabiduría, Señor, y aún los medios para poder, Señor, llevar a cabo, Señor, estos entrenamientos, Señor, que sabemos que, Señor, son bendición para la iglesia, Señor, para que el cuerpo de Cristo, Señor, se pueda activar, Señor, para que pueda estar conectado, Señor, con el Espíritu de Dios, Señor, y que, Señor, la iglesia, Señor, sea, Señor, la que extienda la mano, Señor, para tocar toda necesidad, Señor, y llevar a cabo la obra, Señor, que Jesucristo, Señor, inició aquí en la tierra. Señor, te damos gracias por cada uno de los que en esta noche, Señor, estuvieron, Señor, conectados, Señor, y aunque sabemos que fue muy intermitente esto, Señor, que lo que pudieron alcanzar a tomar, Señor, sea de bendición para sus vidas. Yo declaro bendición sobre cada uno de ellos, Señor, y declaro que tú harás grandes cosas, Señor, para sus vidas, y que tú seas, Señor, el que traiga, Señor, gloria, Señor, a cada uno de ellos. Amén. En el nombre de Jesús. Mira qué bien se está oyendo, dice. Oh, sí, ya. Perfecto. Ahora ¿Le seguimos si quieren? Terminamos. Está como niño mañoso esto. Entonces, punto número 11. Díganme si se escucha. Punto número 11. Yo estoy grabando cuando los puntos, ya está, conéctate a la frecuencia. Conéctate con la frecuencia de su voz para que tu fe sea edificada y fortalecida. Amén, amén. Quiere decir que vamos bien, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos aprender a conectarnos con la fuente que es, ¿verdad? La Escritura declara, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos estar conectados con la voz del Señor cuando Él está hablando las cosas, ¿verdad? Y que se volvió a congelar, se sigue cortando. Sí, pues nomás estamos bueno, clases, sí, pues luego no quiere. Qué bárbaro. Ok, pues nos vemos la semana que viene. Bueno, nos vemos ya. Un saludo y todo. No. Vamos a dar la clase y la vamos a subir. La vamos a estar subiendo. Y yo creo que es parte, porque de esa manera pues si se sube en YouTube, otras personas de otros lugares podrán tomarla. Si ustedes lo comparten, yo creo que se abriría a mucha más gente. Así claro. de que estén orando por nosotros, estén orando por esta visión de poder
equipar al cuerpo de Cristo, ¿sí? Poder enseñar a través de estos medios y oremos para que esto sea algo que vaya más allá de este grupo, sino que ustedes sean pioneros, ¿verdad? Pero que también mucha más gente sea bendecida, ¿ok? Ok. Gracias, pues que Dios les bendiga, Buenas noches. que descansen Que y descansen gracias por su todos. paciencia. Amén. Así es, lo pueden escuchar muchas veces. Bye, bye. No, no se puede así. Tenemos que sentar y grabarlo así como estuviera.